le va? Buenas noches, bienvenidos. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa. El segundo de este ciclo 2020, aunque ya hace 7 años que estamos aquí en Veo para compartir con ustedes algunos temas, algunas problemáticas, algunas ideas, buscar alguna que otra solución a los conflictos socioambientales que hoy forman parte de nuestra existencia y que forman parte de nuestra vida. En una semana donde nos convoca otra vez un tema que ya hace varios años que nos aglutina, al menos para discutir o charlar. Esta es la semana donde, una vez más, algunas entidades agropecuarias realizaron un paro, salieron a cortar rutas, expresando un desacuerdo con lo que tiene que ver con una nueva manera de cobro de impuestos, de retenciones. Este no es un programa que aborde cuestiones necesariamente políticas o coyunturales, pero nos viene bien este hecho para hablar de algo que forma parte de nuestra agenda socioambiental y sobre todo en esta región que nos toca vivir, y que es la relación que tenemos con el campo, el mismo que produce alimentos que va a nuestra mesa. Quienes están haciendo las medidas de protesta son las corporaciones más grandes. Los pequeños y medianos productores estarían de alguna manera de acuerdo y hasta beneficiados con el nuevo esquema de retenciones. Aquellos que tienen la producción fundamentalmente de la soja transgénica en grandes hectáreas sufrirían un aumento del 3% en sus retenciones. Nos viene bien, insistimos, hablar de este tema y sobre qué producimos y qué comemos. Y entonces en la semana del conflicto, o este pequeño conflicto agropecuario, nos sirve como excusa para volver a hablar del alimento, y en este caso de la soberanía alimentaria. En más de una oportunidad hablamos de soberanía alimentaria. ¿Qué es soberanía alimentaria? Si me apuro un poco, debiera decirle que es la posibilidad y el derecho que tienen los pueblos, que tenemos cada uno de nosotros, de saber qué producimos y qué comemos, qué va a nuestra mesa y fundamentalmente qué ingerimos. Hoy no sabemos, hoy lo que comemos lo predestinan una serie de corporaciones, pero no necesariamente lo elegimos nosotros. Hablamos en más de una oportunidad de soberanía alimentaria en este programa, pero queremos aprovechar esta apertura para compartir con ustedes solo un tramo de un video hecho justamente por la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Pero no hay que engañarse, la gente no va a comprar una papa cara, la quiere barata. Es saber cómo se producen, dónde se producen. Un montón de consumidores que nunca vieron una quinta. Uno va a una góndola y saca y no sabe quién lo produjo. Sino ir más a fondo con respecto a de qué manera se producen estos alimentos. Yo quiero tener la libertad y la seguridad de que me garantice. O sea, vamos otra vez al consumidor no comprometido. Hacernos cargo de lo que nos toca. Para mí no existen distintos tipos de agroecología, la agroecología es una sola. De hacer alimentos sanos en forma barata. Avanzar en la agroecología no solo implica menos o ningún agroquímico. La universidad al campo. Cuando empezamos a ir al territorio nos damos cuenta que no tenemos técnicos formados que puedan abordar eso. A nosotros nos parece que el compromiso del consumidor es clave. Productores y consumidores tenemos acuerdos para hacer. Ofrecen su cuerpo para producirnos los alimentos a nosotros. Estoy dispuesta a pagar por ello. Hay un colectivo que decide decirle a todo el país: esto es lo que yo quiero comer, de esta forma es como quiero alimentar a mi gente, a mi familia. Productores y organismos de ciencia y técnica promuevan y logren establecer políticas públicas que permitan que esto llegue a todos los que quieran y todos los que lo necesitan, que realmente es el 100% de la población del país. Y algunos mitos que habrá que derribar, ¿no? Comer o producir agroecológicamente no es más caro. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque por ahí vamos a un supermercado y claro, si vamos y buscamos los sellos agroecológicos u orgánicos, esos sellos sí, esas patentes sí,
se pagan más cara, pero ir directamente al productor para saber qué comemos y para comer comida donde no se le aplique veneno, ya es un paso muy importante. Y además puede beneficiar y mucho nuestro bolsillo. Insisto con esto, producir agroecológicamente y comer verduras o frutas hechas sin veneno es más barato que comprar otro tipo de productos. Y en la zona, en Santa Fe, en Santo Tomé, en Coronda, ¿tenemos lugares? Claro que sí. En Coronda está Desvío a la Raíz, los amigos de Desvío a la Raíz, en Desvío Orijón más concretamente, y regularmente salen a feriar. En la ciudad de Santa Fe tenemos a La Verdecita, que entrando en una lista de WhatsApp uno hasta puede pedir los bolsones y te los llevan a tu domicilio o vas a buscarlos. Y los sábados en el Mercado Progreso también, en Santa Fe, uno puede ir a comprar de manera orgánica mucho más barato a la mañana, es la gente de La Verdecita. Y tenemos una cátedra de soberanía alimentaria en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. Hablamos en alguna oportunidad con Mariela Vicky, que es una de las responsables. Tendremos que conocer dónde están estos lugares, estos rincones, para potencializarlos, para visitarlos y además para beneficiar nuestra salud y nuestro bolsillo. Así comenzamos nuestro programa de hoy, que tiene muchos temas y te lo presentamos en nuestro sumario. En Onda Verde recordamos un nuevo aniversario de la catástrofe producida en la central nuclear de Fukushima, un desastre que ha dejado huellas imborrables en la vida de esa comunidad. Conmemorando el Día de Acción contra las Represas, reflexionamos acerca de las consecuencias que traen nuestras formas de producir energía. Además, entrevistamos a Marta Amado y a Francisco Niclinson, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, quienes nos cuentan su proyecto para el reciclaje de basura en la ciudad de Santa Fe, a partir del trabajo cooperativo. Tendremos, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Lo decía nuestra locutora Celina Pérez, vamos a hablar de la basura, vamos a hablar del reciclado, vamos a ver qué cantidad de basura generamos, vamos a ver cuánta basura generamos que no debiéramos generar, vamos a vincularlo con el consumo y además es un programa que tiene muchas efemérides. Pequeño corte, ya volvemos. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 2990. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Vamos a Mendoza y no podés perderte esta promo. Viajan 4 y pagan 3. Viajan 3 y pagan 2. 3 noches de alojamiento en Hotel 3 Estrellas con media pensión. Salimos este 20 de marzo. Vamos a Mendoza con Marcelo Jiménez. Más información en www.marcelojimenez.tour.ar o agenda nuestro celular y manda un WhatsApp al 3424 48 53 25. Segundo bloque de nuestro programa del día de hoy, lo decíamos en el bloque anterior, un programa que tenemos varias efemérides que queremos recordar, porque el ambiente, la ecología, también se basa en la memoria. Voy al encuentro de Martín. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Hace 4 años, un poco más, allá por el 11 de marzo del 2011, no, mucho más, hace 9 años, el 11 de marzo del 2011, el mundo se despertaba con una tragedia. Esto lo recordamos hace 4 días y pasó en Japón, ¿no? Así es, Ricardo. Nosotros en el programa anterior hablábamos acerca de los refugiados ambientales y esta vez volvemos a tocar este tema a partir de una efemérides. Se cumplieron, como vos bien decías, 9 años del accidente nuclear de Fukushima, allí en Japón. Fue uno de los accidentes más graves en términos nucleares de la historia, después de Chernobyl. Claro. El segundo más grave, en toda la historia del hombre. Exactamente, después de Chernobyl, aquello que recordamos hace bastante. El accidente de Fukushima nació a partir de un terremoto y posterior tsunami en las costas estes de Japón. Estos hechos propiciaron que una de las centrales nucleares
más céntricas de Fukushima se viera afectada. Y a partir de allí, bueno, distintas explosiones, incendios, fallas en la central nuclear dieron lugar a este accidente nuclear tan grave. Y decíamos también que a partir de allí se dieron distintas situaciones graves para la gente que vivía en Fukushima. Más de 100.000 personas debieron abandonar sus hogares a causa de la catástrofe, y a partir de allí hoy podemos decir que muchas personas que vivían en los alrededores de Fukushima siguen sin regresar a sus casas. Claro está, por la radiación que se encuentra en los alrededores de Fukushima, que se encuentra en niveles muy altos. Hoy, distintos pueblos, distintas ciudades de Fukushima se han convertido en pueblos fantasmas. ¿Por qué? Porque la gente ya no ha podido venir, han quebrado los negocios, casas que se encuentran destruidas, no solamente a causa del accidente nuclear, sino del terremoto y el tsunami que también afectó a Fukushima. Esto ocurrió hace 9 años, se cumplió un nuevo aniversario, por eso lo estamos recordando. Hay gente que todavía sufre este evento, ¿no? Que sufre el evento de Fukushima. Mientras Martín lo presentaba, nosotros veíamos algunas imágenes. Hay gente que quiere volver. Vamos a ver un tramo de este video que preparó la producción para recordar lo que pasaba hace 9 años. En 2020 se cumplen 9 años del accidente nuclear de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, la ciudad japonesa sufrió la catástrofe nuclear considerada una de las más grandes de la historia mundial. La instalación de Fukushima Daiichi era una central nuclear de potencia para convertir la energía nuclear en energía eléctrica. El accidente se originó a partir de un terremoto de una magnitud de casi 9 grados cerca de la costa este de Japón, que detuvo 3 de los 6 reactores de la planta. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami de 14 metros de altura. El tsunami inundó las 6 unidades situadas en la orilla del mar y dañó la red eléctrica y los generadores de emergencia, lo que impidió el funcionamiento de los sistemas de refrigeración. El tsunami causó fallas en la planta de la central nuclear de Fukushima Daiichi, que resultó seriamente dañada. A partir de allí, en los días siguientes, se produjeron explosiones, múltiples incendios en los reactores y una importante liberación de contaminación radioactiva. Según la escala internacional de eventos nucleares, Fukushima alcanzó el nivel 7, el nivel más alto posible. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 140.000 personas evacuadas y la creación de un área de exclusión de 20 kilómetros a la redonda. De los miles de evacuados por principio de precaución, todavía hoy muchos siguen sin poder regresar a sus casas, con las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que ello conlleva. La evacuación causó más de 1.000 muertes prematuras, sobre todo durante los 3 primeros meses, y entre personas mayores que sufrieron el trauma de abandonar sus hogares, y entre pacientes hospitalizados en estado crítico que tuvieron que ser evacuados en condiciones poco adecuadas. Tras el accidente nuclear en Fukushima, la mera posibilidad de un apocalipsis radioactivo en un país traumatizado por 2 bombas nucleares provocó una decisión drástica. Todas las centrales nucleares del país, que eran responsables del 30% de la electricidad consumida a nivel nacional, se cerraron en poco más de un año. En el plazo de 14 meses después del accidente, la producción de energía nuclear cesó totalmente en Japón y fue compensada con más importación de combustibles fósiles. Eso llevó a su vez a un aumento en el precio de la electricidad y a una reducción del consumo de energía eléctrica. La gente encendió menos la calefacción y eso generó muertes por enfermedades vinculadas a la exposición al frío. Según investigaciones realizadas, se estima que el cese de energía nuclear provocó hasta 1.280 muertes en las ciudades analizadas, que representan un 28% de la población total de Japón. Se han utilizado en la central de Fukushima más de 1 millón de toneladas de agua para enfriar los reactores derretidos. En promedio, cada día se bombean cerca de 200 toneladas de agua radioactiva que proviene de los reactores dañados. En solo 3 años, se quedarán sin espacio para almacenar el agua que recoge los peligrosos desechos radioactivos que dejó el accidente. Japón discute ahora la posibilidad de evaporar o enterrar esa agua contaminada, con los riesgos que ello implica. Otra opción que plantean desde el gobierno es drenarla en el mar y diluirla, lo que ha despertado la alerta de los países de la región e incluso entre la industria pesquera de ese país.
El caso Fukushima demuestra las graves consecuencias que las decisiones de política energética pueden tener en términos ambientales y sobre la salud y la vida de las personas. Lo importante de recordar no tiene que ver nada más que con una cuestión simbólica. Cuando hablamos de rescatar la memoria, uno lo hace porque supone que las comunidades inteligentes recuerdan la memoria viendo el pasado para no repetir los mismos errores. Y de eso se trata. ¿Recordamos la cantidad de personas que sufrieron lo de Fukushima? Ricardo, fueron más de 100.000 personas las que debieron abandonar sus hogares a causa de esta catástrofe. Recordamos también el accidente nuclear más grave de la historia después de Chernóbil. 100.000 personas son las que tuvieron que emigrar, pero están los enfermos, está la gente que falleció, la gente que tiene todavía hoy problemas en la salud, ¿no? Secuelas que ha dejado la radiación y todas las toxinas que liberó la central en esta catástrofe. Juan Ipiralis, que es nuestro compañero que regularmente busca los eventos culturales vinculados con temáticas que abordamos, trabajó mucho durante la semana y hoy no puede venir, pero nos dice que hay algunos documentales, en este caso del grupo RT, que son las mismas imágenes que estábamos viendo recién, que se llama Dulce Hogar. Es un documental que habla justamente de lo que Martín recién contaba, ¿no? Lo que pasó en Fukushima, el posterior desastre, las huellas que dejó este tema y que, vamos a ver ahora, demorará mucho tiempo en borrarse. Mucha gente quiere volver y alguna gente ha podido hacerlo, ¿no? Gracias a la descontaminación que se fue haciendo. Y algunos entraron en sus casas para ver cómo quedó. Exacto. Para ver si pueden recuperar algo de aquello que era parte de su vida, de su coexistencia. Como decíamos la semana pasada, cuando la inundación se llevó cosas que la gente no puede recuperar, el accidente de Fukushima también lo hizo. Aunque los niveles de radiación en Fukushima siguen altos, claro, mucha gente volvió a sus casas, corriendo riesgo de contraer distintas enfermedades y demás, pero por valentía propia seguramente han decidido volver. Y algunos inclusive saben que no podrán volver nunca, al menos en el lugar donde vivían. Documentales RT produjo en este año, es muy nuevito, aquí en el 2020, un trabajo que documenta varios casos de personas que tuvieron que irse del lugar y que regresaron varios años después. A la gente que vivía en pueblos cuyo acceso está ahora restringido, se le permite visitar sus hogares unas cuantas veces al año. A todos se les entrega un dosímetro que les muestra a cuánta radiación están expuestos mientras se hallan en la zona. 8 años después, las autoridades japonesas siguen descontaminando enormes áreas. Han quitado las capas superiores de tierra y han lavado y limpiado todo. Ahora están reabriendo una por una zonas donde, según el gobierno, no existe peligro para la vida humana. Nunca creímos que podríamos volver. Lo que recordábamos recién con Martín sucedió el 11 de marzo del año 2011. Por esas cosas, a lo mejor por coincidencia, Naciones Unidas hace un tiempo atrás decretó, y está vinculado con lo que estábamos hablando, el 14 de marzo, o sea, ayer, 14 de marzo, se recordó el Día Mundial de Acción contra las Represas, que tiene que ver de alguna manera, porque estamos hablando de el enfrentamiento o el desafío que tenemos, mujeres y hombres, para poder producir energía o lo que fuera de manera más sana. El 14 de marzo se recuerda como el Día Mundial de Acción contra las Represas a favor de los ríos, el agua y la vida. Desde 1997, todos los 14 de marzo debiéramos, los hombres y mujeres de buena voluntad, recordar este hecho y ver de qué manera podemos exigirle a nuestra dirigencia que genere energía limpia. ¿Son las represas energías limpias? Y es mejor que la que emite gases, que la que quema fósiles, pero a veces se producen de tal manera que modifica el ecosistema,
las especies que viven en el río, contaminan el río y hasta hay comunidades, algunas de pueblos originarios y otras comunidades de ciudades, Federación, por ejemplo, en Entre Ríos, que sufrieron desarraigos terribles. La hidroelectricidad genera el 52% de la energía eléctrica de Latinoamérica y el Caribe. A nivel global, ha generado más electricidad que el resto de las energías renovables juntas. Ha contribuido a que actualmente América Latina tenga una de las matrices energéticas más limpias del mundo. La hidroenergía también ofrece importantes oportunidades de inversión en la región, lo que representa un reto para el sector público y una gran oportunidad para los inversores privados. América Latina cuenta con 5 de los ríos más importantes del mundo: el Amazonas, Orinoco, Río Negro, Paraná y Río Madera, 3 de los lagos más grandes a nivel mundial. Brasil tiene 1/5 de los recursos hídricos del planeta y es el segundo mayor productor hidroeléctrico del mundo, por detrás de China. Quienes defienden la generación de energía hidráulica plantean entre sus ventajas que se obtiene a través de un proceso limpio, que no genera residuos, como ocurre en las energías de combustibles fósiles o la nuclear. Es segura, ya que los riesgos de escapes de agua son bastante reducidos. Sin embargo, la construcción de una presa trae consecuencias ambientales significativas. Requiere de un importante desarrollo de infraestructura que genera efectos negativos sobre el entorno durante el proceso de construcción. Incluso puede suponer la desaparición de poblaciones enteras bajo las aguas del embalse. Al ubicarse en lugares retirados, requieren también de líneas de transporte, lo que provoca pérdidas de energía y un mayor impacto ambiental. Influye en el cauce natural de un río e inunda zonas en las que se altera la flora y la fauna. También su funcionamiento produce efectos sobre los peces y el ecosistema del río. En algunas zonas que enfrentan problemas de abastecimiento de agua, se agrava la situación cuando no se destina prioritariamente el recurso hídrico a la población y a la agricultura. Además, los grandes cuerpos de agua artificiales son enormes productores de gases de efecto invernadero. Argentina tiene más de 70 centrales hidroeléctricas de distintos tamaños. Existen 3 represas responsables del mayor porcentaje de energía eléctrica producida a partir del aprovechamiento del agua como fuente de energía: Yacyretá, El Chocón y Salto Grande. Yacyretá es una de las 10 mayores centrales hidroeléctricas de Latinoamérica. La generación de energía en Argentina supone un problema que es necesario resolver con urgencia. El primer punto a discutir es cuál sería la matriz que menos impacto ambiental y social genere. Apelar a la energía hidroeléctrica significa devastadores efectos sobre el ambiente, por lo que para preservar el valor de los ríos y de sus ecosistemas, para respetar a las poblaciones que viven en comunidad con los ríos, para dejar de contribuir con el calentamiento global, deberían explorarse otras opciones. Me dicen que se prende la luz roja, que en algún momento se prende la luz roja, la luz del semáforo, y por eso voy al encuentro de Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás, Ricardo? Se prendió la luz roja y tenemos que hablar en esta oportunidad de algo que quienes nos están mirando seguramente hayan visto, no se les va a pasar por alto. Me estoy refiriendo más precisamente a las columnas de humo, a las grandes columnas de humo que se han podido ver en los alrededores de la ciudad de Santa Fe en las últimas semanas. ¿Esto por qué se está dando? Esto tiene que ver, Ricardo, con una serie de incendios forestales que tiene a los bomberos locales trabajando a destajo y que por el momento es una situación que se mantiene bajo control, pero no se sabe hasta cuándo. ¿Cuáles son las razones? Para conocer las razones, los invitamos a ver la luz roja del día de hoy. ...81 incendios en el mes de enero, 180 en febrero, 84 durante la primera semana del mes de marzo, arrojaron un total de 345 incendios en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. En los incendios forestales reportados, el factor humano tuvo responsabilidad en un 100%, ya sea por negligencia o impericia. La eliminación de basura o brasas que no fueron completamente apagadas son algunos de los motivos más frecuentes. Según la agrupación de bomberos local, no se puede asegurar que se trate de incendios intencionales o accidentales, pero es absolutamente claro que no se dan por causas naturales. Las zonas más afectadas por este tipo de siniestros son la periferia de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Rincón.
en diferentes medios periodísticos en los últimos tiempos. Se entrevistó inclusive a las autoridades de los bomberos voluntarios y zapadores de Santa Fe, y lo que decía Pablo, no dan abasto porque tienen que ir a las islas, también a las costas, gente que quema basura, gente que quema pastizales. Esto afecta y mucho el medio ambiente y hasta modifica la producción económica. Por eso lo ubicamos en la luz roja. Habrá que decir que no son causas naturales, no es necesariamente el excesivo calor o la falta de lluvia la que produce la mayoría de estos incendios, ¿no? Exactamente, porque como veíamos recién en el clip, si bien las condiciones climáticas cuando se genera sequía aportan a las posibilidades de que se produzcan este tipo de incendios, en esta oportunidad tenemos que hablar de que lamentablemente está metida la mano del hombre, y es una oportunidad esta luz también para invitarnos a reflexionar sobre los cuidados que tenemos que tener para que estas cosas no sucedan. A tener cuidado con las colillas de cigarrillos, con brasas mal apagadas, porque pueden derivar en graves incidentes y graves focos ígneos como los que venimos viviendo en las últimas semanas. Desde esos hechos, que a veces son irresponsabilidades y a veces descuidos, hasta otras maneras también de producir fuegos, como quemar basura o desmalezar usando el fuego para luego cultivar. Todas prácticas que afectan y mucho nuestro suelo, nuestro organismo, nuestros microorganismos. Estuvimos hablando con biólogos. Hay un biólogo que sabe mucho del tema y que vive en la ciudad de Paraná y que en breve vamos a estar entrevistando sobre este tema para ver si podemos concientizar sobre lo peligroso, y por eso está en la luz roja de nuestro programa de hoy, ¿no? Todo un desafío, Ricardo. Sí, sí. Segundo corte del programa, muy breve, ya volvemos. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Vamos a Mendoza y no podés perderte esta promo. Viajan 4 y pagan 3. Viajan 3 y pagan 2. 3 noches de alojamiento en Hotel 3 Estrellas con media pensión. Salimos este 20 de marzo. Vamos a Mendoza con Marcelo Jiménez. Más información en www.marcelojimenez.tour.ar o agenda nuestro celular y manda un WhatsApp al 3424 48 53 25. Tercer bloque del programa de hoy. Trajimos algunas cosas que son de uso cotidianos, al menos para la clase media en nuestra región, para hablarles muy brevemente sobre algo que inclusive el año pasado lo abordamos también. Gran parte de nuestra producción, ahora alimenticia, después vamos a ver qué pasa con los medicamentos, está envuelta en basura. ¿Cómo a usted está envuelta en basura? Sí, gran parte de lo que nosotros consumimos diariamente está pensado y fabricado para, en el mismo momento que lo abrimos, desecharlo. Mire, vamos muy rápido. Si usted compra una caja de té, mire la cantidad de envoltorio que tiene simplemente para tener este contenido adentro, que en el mismo momento que usted saca el saquito de té, va a tener que también sacar este papel y automáticamente lo va a tirar a la basura. ¿Cuánto duró esto, este empaque? Absolutamente nada. Encarece profundamente el producto, sabemos, porque esto es lo que yo necesito, que está envuelto en todo esto y además en todo esto. No es el único sistema de alimentación que encarece el producto y que además, piense esto, multiplicado por cada habitante tirado a la basura, genera tanta pero tanta basura. Si comprara una de esas sopas instantáneas, también vendrán envueltas en una caja y en un sobre que automáticamente, cuando yo lo abra, lo voy a usar lo que está dentro y voy a desechar el paquete. Si quiero economizar y en vez de comprar de a un jabón, compro un producto de varios jabones, tendré el envase de 4 jabones envuelto en plástico, pero además de envuelto en plástico, con otra caja que en el mismo momento, mientras yo me estoy duchando y saque el jabón, voy a desperdiciar la caja. Lo mismo pasa con tantas otras cosas, como por ejemplo pasa con los aerosoles
para poder tener olor agradable en nuestras viviendas. Mire la cantidad de empaque que tiene para lo que yo voy a usar, que es nada más que este tubito, la comida. Después les voy a contar, una vez que yo termine de consumir esta gaseosa y la tire, esta latita, el aluminio, ¿cuánto demora en biodegradarse, en degradarse? ¿Cuánto demora esto? ¿Cuánto demora el papel? ¿Cuánto demora el cartón? ¿Cuánto demora el plástico? Otro tema gravísimo es la cantidad de comida que nosotros tiramos y que en realidad es comida que podríamos usar. Mire, vamos a hacer un programa con ello. Estamos hablando con una nutricionista para que nos dé algunos tips de, por ejemplo, eso que tiramos que puede transformarse en comida. Y hablaba con una de ellas y me decía, esta hoja, que es la clásica hoja de remolacha y que generalmente tiramos y nos quedamos solo con la remolacha, puede transformarse en una tortilla, por ejemplo. Y no tenemos esos tips que nos ayuden de alguna manera a poder consumir mejor y a generar menos basura y una vez más a cuidar nuestro bolsillo. Todo esto, las latas, terminan en la basura, demoran minutos en nuestros hogares. Se abre, se tira el producto y luego se tira la lata. Y esto demora años en degradarse. No es solo con la industria alimenticia. Si vamos a la industria farmacéutica, y entonces voy a esa cámara, lo mismo va a pasar con la industria farmacéutica, que tiene un montón de remedios en cajas que finalmente se tiran. Y muchos de ellos tienen además un blister adentro, que es plástico y que también se tira. ¿Cuánto dura esto? Nada. ¿Cuánto dura la caja del medicamento? Absolutamente nada. Se tira en el mismo momento y genera toneladas de basura. Algunos se reciclarán, dirá usted, algunos, muy pocos, y no hay además políticas de reciclaje. Hay muy pocas políticas, aunque hay algunos emprendimientos en Santa Fe interesantes, ¿no? Así es, Ricardo. Además de lo que decías, tenemos que tener en cuenta que si bien pocos elementos, residuos pueden reciclarse, hay gente que hasta incluso puede subsistir económicamente y vivir a través de la venta de estos residuos reciclables. Nosotros estuvimos hablando con Francisco Niclinson del Movimiento de Trabajadores Excluidos y con Marta Amado de la Federación Argentina de Cartoneros y de Cartoneras. Ellos nos hablaron acerca de dos proyectos. El primero tiene que ver con un proyecto de reciclado con inclusión que están impulsando aquí en la ciudad de Santa Fe desde hace mucho tiempo. Ellos vienen desde hace bastante pidiéndole al municipio de nuestra ciudad que incluyan el proyecto en el presupuesto anual para que se pueda realizar una prueba piloto de este proyecto de reciclado con inclusión y así se puedan evaluar resultados. Y además, en concordancia con esto, están llevando a cabo un segundo proyecto. Es una formación de promotoras ambientales. ¿Qué hacen las promotoras? ¿Para qué hacen esta formación? Para adquirir herramientas que les sirvan para después poder hablar, charlar con vecinos y con vecinas de la ciudad para explicarles lo mejor, para explicarles lo importante del reciclado y de la separación de residuos. Es muy importante lo que están haciendo este grupo de vecinos, que además son trabajadores precarizados y de alguna manera podrían tener un trabajo mucho más digno. Por eso decidimos hacer la entrevista en la explanada de la municipalidad, porque es el poder político, municipal en este caso, quien debe escucharlos. Y esto le decían a Martín. Nosotros somos un grupo de carreros, cartoneros, que trabajábamos por nuestra cuenta hasta que llegaron los chicos de la CETEP, del MT, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nos fueron organizando un poco porque no sabíamos más o menos cómo, nos perseguían mucho ese caballo, teníamos muchos problemas. Ahora somos un movimiento que estamos organizados, hay cuadrillas de trabajo, hay merenderos, que con esto, como está ahora el país, le estamos dando de comer a muchos chicos en varios barrios, La Tablada, San Pantaleón, Alto Verde, Santa Rosa, La Loma. Bueno, así que gracias a ellos que nos fueron formando, digamos, que nos dieron una mano, estamos luchando para poder seguir con esto. Estamos haciendo promoción ambiental, vamos a empezar a hacerlo.
no para enseñarle a las personas, sino para que lo vuelvan a recordar, porque ellos saben. A nosotros nos favorece mucho, tanto a las personas como a nosotros, como al mundo, ¿no? Que ellos puedan reciclar, nos puedan separar los residuos secos con los húmedos, porque nosotros vivimos de los residuos secos. Si ellos los entrevieran, a nosotros no nos sirve, va todo al entierro. Entonces, tratar con la promoción ambiental, tratar de hacerlos que vuelvan a reciclar de vuelta, para poder, un poco, ya te digo, nos ayuda a nosotros muchísimo y a ellos también. Y acá lo más importante es aprender a separar, porque ellos te meten un cartón con un vidrio, un cartón con una botella de aceite, y eso es lo que hay que tratar de ir enseñándole, de que por favor nos ayuden con eso, porque si no después pasa el que te junta la bolsita de basura, te rompe las bolsas, te tira todo para sacar lo que en realidad sirve. Estaría muy bueno que ellos ya al darnos reciclado no se van a romper más las bolsas y ya van a saber dónde está lo que sirve y dónde está lo que no. El problema de los residuos hoy en el mundo es un problema global, sobre todo que es una consecuencia de una cultura de consumo que va en crecimiento, pero que lo que hay que plantearse también no solamente es qué hacemos con los residuos, sino pensar el paradigma de consumo, porque la verdad que a estos ritmos de consumo va a ser imposible colocar el residuo en algún lado el día de mañana. Pero bueno, aclarado esto, nosotros lo que vemos en ese sentido para la ciudad de Santa Fe es que hay cientos de compañeros y compañeras como Marta, que son trabajadores, trabajadoras, que inventaron su oficio, donde nadie más lo vio, que es revalorizar los residuos, identificar cuáles tienen valor comercial y poder reciclarlos. Lo que pasa es que esos oficios se crean en una informalidad, se crean en una exclusión, y lo que veíamos es que ahí está el gran potencial para construir ciudades más habitables ambientalmente y más justas socialmente también. Este es un programa que se elaboró desde la Federación Argentina de Cartoneros y Cartoneras y que es un programa que se viene aplicando en muchas localidades del país. La Federación hoy nuclea más de 120 cooperativas de cartoneros y cartoneras, de recicladores urbanos. La experiencia más grande, como contaba Marta, es desde 2007 a la fecha, es Capital Federal. En la Capital Federal, toda la licitación pública de recolección de residuos de la ciudad, de residuos sólidos urbanos, está realizada de la mano de 12 cooperativas que involucran a 6.000 cartoneros y cartoneras formalizados, con sus condiciones laborales dignas, con salario, etc. A eso es lo que nosotros proponemos, que con esa misma lógica, pero pensado en esta ciudad, pensado para esta población, aplicar un sistema similar que eso involucra a las cooperativas de cartoneros y cartoneras para poder generar, bueno, todo un proceso de una cultura del manejo de los residuos en los vecinos y en las vecinas, de manera tal que se revalorice, se jerarquice la tarea de un cartonero o una cartonera por parte de esas cooperativas, y el municipio, en trabajo con estas unidades de trabajo, con estas cooperativas, puedan generar un sistema mucho más equilibrado, mucho más eficiente, en un montón de sentidos, no en términos económicos. Ni hablar que en términos económicos es mucho más eficiente que los sistemas de servicios públicos tradicionales, de empresas privadas y recolecciones carísimas, sino que también permite el involucramiento y el reconocimiento de cientos de personas, y que además eso permite reducir no solamente la exclusión y la marginalidad de estos trabajos, sino también reducir los cuantiosos partidas del presupuesto municipal que se destinan al enterramiento de residuos. Esto no es una cuestión de echarle la culpa a las empresas privadas, porque no es así, sino que la verdad es cómo se piensa la política pública ambiental para la gestión de los residuos en una ciudad. Y es ahí donde nosotros ponemos el acento, donde venimos a hacer esta propuesta. Lo que proponemos es que tenemos un sistema que no termina de gestionar todos los residuos de la ciudad y que incluso lo hace de manera ineficiente. Lo que venimos a aportar es
en el sentido de poder ser parte del manejo de los residuos reciclables domiciliarios, que esa es la gran deuda que nosotros veníamos observando, no es una realidad de Santa Fe, de muchísimas ciudades, de la mano de las cooperativas de cartoneros y de cartoneras. Para eso, como vos decías, le pedimos al Consejo Deliberante que pueda incluir en este presupuesto 2020 y también al Ejecutivo que genere mesas técnicas y de diálogo para poder sobrellevar una primer prueba piloto de lo que el día de mañana puede ser una política transformadora y estructural para esto que decía, pensar ciudades ambientalmente más habitables y socialmente más justas. No solo es interesante, sino que además es necesaria la propuesta. Así es, Ricardo. Son dos proyectos que se hacen y se plantean tal cual para que los vecinos puedan entender y las vecinas puedan entender cuán importante es el cuidado del medio ambiente de nuestra única casa. Importantísimo, por eso necesaria la entrevista que Martín le hacía a estos santafesinos preocupados por el medio ambiente. Además, ojalá que haya una oreja en la municipalidad que lo escuche. Antes de ir a la luz amarilla, para que usted vea la cantidad de tiempo que demora la basura que nosotros tiramos en segundos, en degradarse. El cartón y el papel, esto que nosotros tiramos en el momento, dura 1 año en degradarse, pero si tiene tintas, demora mucho más. Las latas de gaseosas, de arvejas, de caballa, de atún que trajimos hoy, esas latas que son de aluminio, pueden durar 10 años. 10 años en degradarse y además contamina el medio ambiente. El plástico, veo que ahora vamos a los supermercados y compramos los pimientos envueltos en plástico y con tergopol, además de que deja partículas de microplásticos en el alimento y nos hace muy pero muy mal. Ese plástico que va a la basura demora 150 años, 150 años en degradarse. Y piense que muchos de esos van a los cursos de río, de mar y terminan siendo ingeridos por la especie que viven en los ríos y en los mares. El tergopol, ese que viene abajo del pimiento, abajo de la manzana, 500 años. 500 años en degradarse. Las botellas de plástico, 1000 años. Las de vidrio, 400 años. Siempre decimos lo mismo. Si Cristóbal Colón hubiera venido a América con su tripulación y le hubiera dado botellitas de agua, hoy en la laguna Setúbal encontraríamos las botellitas de agua que Cristóbal Colón y su tripulación tiró, ¿no? Para que veamos lo grave que es este tema. Menos grave es la luz amarilla, ¿no? Un poquito menos grave es la luz amarilla, pero no te creas tanto, Ricardo, ¿eh? En las últimas semanas se ha hablado mucho de este brote de coronavirus que tiene en jaque a una gran parte de la población mundial. Pero más allá de las cuestiones referidas a la salud y a la enfermedad, lo que vino a traer o a poner un poco a colación, si se quiere, a poner un poco en agenda también este brote de coronavirus, tiene que ver un poco con lo que estabas conversando con Martín recién, Ricardo, y que está relacionado al tema de la contaminación. Te preguntarás por qué. Porque a partir de este brote de coronavirus, China redujo sus emisiones de dióxido de carbono aproximadamente en un 25%. Las razones, se preguntarán por qué, por el parate que se ha dado en la industria y en los medios de transporte. O sea que tenemos que llegar a una pandemia para darnos cuenta que no tenemos que tirar tanto gas a la atmósfera, ¿no? Exactamente, lo decíamos recién, quizás es una cuestión un poco tangencial respecto a lo más grave que es esta cuestión, esta pandemia mundial, pero es algo que, como la luz amarilla, se prende y nos viene a decir, gente, atención, porque algo está pasando. Vamos a ver el desarrollo entonces de esta información que nos comentaba Pablo. China, el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, ha visto reducidas sus emisiones debido a la parálisis industrial y de transporte causada por el brote del nuevo coronavirus. Según el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, en total, el país asiático redujo en un 25% sus emisiones, lo cual equivale al 5% a nivel mundial. En el sector aéreo global, las reducciones alcanzan un 10% debido a la cancelación de vuelos desde y hacia China. Sin embargo, esta rebaja seguramente será momentánea y se verá opacada por las medidas que se pretende implementar para hacer que la economía del país se recupere. El gobierno chino buscará reactivar la actividad industrial para compensar las pérdidas de las últimas semanas.
Para ello, lanzará cientos de proyectos de construcción que generarán demanda de acero, cemento y de materiales altamente contaminantes. En caso de concretarse este plan, las emisiones podrían aumentar y contrarrestar así las reducciones alcanzadas en las últimas semanas. Bueno, no la ponemos en verde, obviamente, porque la causa es una causa triste, ¿no? Es la causa de una enfermedad que está trayendo grandes problemas. Pero además, ¿por qué más no la ponemos en verde? No la ponemos en la luz verde porque el gobierno chino tiene planes de, en el corto plazo, reactivar la industria y, lógicamente, reactivar los medios de transporte. Pensemos que este brote de coronavirus está haciendo perder muchísimo dinero a los principales países afectados. Por lo tanto, se deduce, a partir de estos planes del gobierno chino, de que esta reducción en los gases de efecto invernadero, más precisamente en el dióxido de carbono, va a ser, va a volver a aumentar, claro, digamos, se va a revertir esta reducción en el corto plazo. Están viendo cómo recuperar el tiempo perdido. Exactamente. Igual ya es un tiempo perdido porque estamos perdiendo la posibilidad de vivir un poco mejor. Con esta luz del semáforo nos vamos a un corte, ya volvemos. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 2990. Último bloque del programa de hoy. Este es el espacio que con Juan y Prialis te presentamos los recomendados. ¿Qué son los recomendados? Bueno, si algo de lo que viste en el programa de hoy querés profundizarlo, a veces traemos documentales, expresiones artísticas. Hoy Juani nos recomienda, la verdad que es recomendable porque debo decir que lo vi hace un tiempo atrás y a partir de lo que hablábamos sobre el accidente de Fukushima, recordar el primer accidente más grave que ha tenido la humanidad con accidentes nucleares, que es Chernobyl. Hay una serie que justamente se llama así, Chernobyl, basada en el desastre ocurrido en la Unión Soviética ya por 1986, se estrenó el año pasado, en el 2019, y cuenta la historia, y acá me parece lo interesante del enfoque, de las personas que causaron el desastre. Se puede ver todo el entretelón político que hay en esta serie. Es una serie no muy extensa, tiene 5 capítulos, se puede ver por el canal de HBO, que está en diferentes sistemas de cable, y descubre además algunas de las historias menos conocidas del desastre. Por ejemplo, los esfuerzos de los bomberos en el momento de la producción del conflicto, los voluntarios, los equipos mineros. Es una coproducción de HBO y de Esquí, interesante por donde se la veo. Son 5 capítulos, ya obtuvo varios premios y si le parece, a manera de invitación, vemos un tramo de lo que es esta serie de ficción, pero mezclada también con la realidad. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Es interesante la serie, son 5 capítulos y puede verla, véala, porque además muestra algunas cosas que a veces la información no brinda. Voy al encuentro de la última luz del semáforo, es la luz verde, es la buena noticia, esa que cuesta tanto buscar. Ahí se va a prender, miren, el televisor se va a prender la luz verde, nos dice que
hay una buena noticia y qué ocurre en nuestro país, ¿no? Nos dice, adelante, pase la luz verde del día de hoy, tiene que ver con el plan que el Gobierno Nacional decidió llevar adelante junto al Ejército para dotar de agua potable a las comunidades del norte. Se sabe, Ricardo, que desde hace mucho tiempo las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, como la Wichi, ¿no? Exactamente, como la comunidad Wichi, viene sufriendo la falta de agua potable, lo cual genera enormes sequías y, lógicamente, problemas de salud y problemas para poder llevar una vida medianamente normal. Bueno, es a raíz de esto que el Gobierno Nacional decidió llevar adelante este plan de acción para poder dotar de agua potable a estas comunidades. Bueno, en parte tiene un perfil de buena noticia porque la tragedia hay que enfrentarla con lo primero que aparece a mano y por eso, de manera seguramente acertada, Pablo la pone en nuestra buena noticia, en la luz verde del semáforo de hoy. Tras la muerte por desnutrición y deshidratación de niños de comunidades originarias, 4 camiones perforadores y la unidad de la Compañía de Ingenieros de Agua del Ejército Argentino viajaron a Salta para continuar con los trabajos que permitan brindar agua potable a las comunidades Wichi. La iniciativa se desarrolla en el marco de la emergencia sociosanitaria que declaró la provincia del Norte y que provocó la muerte de 8 niños en las poblaciones afectadas. El nuevo contingente del Ejército estará desplegado y trabajará en la perforación de 9 pozos durante 290 días y se suma a los más de 70 hombres y mujeres y 17 vehículos y 3 plantas potabilizadoras que el Ejército Argentino mantiene en la zona desde fines de enero. El plan de asistencia contempla además la reparación de 2 pozos ya existentes y la distribución de agua potable en sachets. Si me permitís ser un poquito pesimista, aunque estemos en la luz verde, digo, está bueno porque esto beneficia a 40.000 personas y hay que atacar la emergencia. La solución es otra, ¿no? En el siglo XXI no podemos estar haciendo pozos para que nuestros hermanos tengan agua. Totalmente, lo hablábamos fuera del aire que tranquilamente podría ser una luz amarilla. En esta oportunidad, bueno, decidimos ser un poco, tener esperanza, si se quiere, de que podemos llevar a cabo otras acciones y bueno, esperamos que así sea en el futuro. Y porque aparte hay que analizarlo desde el problema, hay 40.000 personas que con estos pozos tienen agua y en este caso es la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Lo que a uno todavía le hace un poquito de ruido es siglo XXI y tiene que ir el ejército a hacer pozos para que los pueblos originarios tengan agua. Cuán olvidados están, ¿no? Sin lugar a dudas. Lamentablemente, Ricardo, en esta oportunidad la urgencia, lo urgente, tapa lo importante. Es la luz verde del semáforo. Nos quedamos en el color verde porque presentamos nuestra agenda verde. El 22 de marzo se realizará en Buenos Aires la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos. La convocatoria será a las 16 y partirá del Congreso hasta la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra abierta la inscripción para el curso de capacitación Biodiversidad de Córdoba, auspiciado por la Fundación Universitaria Carlos Paz y a cargo del naturalista Vic Rodas. El curso inicia en abril. Informes e inscripción en educacionambientalcórdoba@gmail.com. Ya casi nos estamos yendo, nos vamos a ir como siempre con un tema musical. Hacemos memoria juntos, hablamos de los desastres ambientales generados por la energía nuclear, hablamos de las represas cuando se utilizan mal, de la contaminación del agua, de la basura, de la necesidad de reciclar, de la imperiosa necesidad también de empezar a discutir otro modelo de consumo. Estamos consumiendo en una manera atroz y generamos toneladas de basura que podríamos inclusive no generar. Son paradigmas, ¿no? Los momentos de crisis siempre nos presentan paradigmas para pensar maneras distintas de vivir. Y por eso queremos irnos con un tema musical que ya tiene un par de años, pero que lamentablemente sigue siendo muy vigente. El tema musical se llama Río, pertenece a un grupo musical colombiano que se llama Aterciopelados. Andrea Echeverry es líder de este grupo y fue editado allá por el 2008, por eso le digo, no es un tema musical novedoso, no es un tema musical nuevo. Fue editado en un disco que lleva el mismo nombre, se llama Río,
y que dicen que es considerado uno de los mejores álbumes de rock latino de los últimos tiempos. Es el 7º álbum que lleva a cabo este grupo musical colombiano. Se caracteriza este grupo por tener una marcada preocupación por lo ambiental y algunas de ellas son conocidas como canciones de protestas y que critica abiertamente el trato de los ilegales o los mal llamados ilegales en el primer mundo, el desorden de la información, cómo trabajan las noticias, los medios tradicionales, las secuelas del conflicto armado colombiano, entre otros, pero hoy nos quedamos con esto, con Río. Así nos vamos, gracias por su atención. Si está de acuerdo, nos reencontramos dentro de 7 días. Rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Tiene sed, tiene tos el río. Osana, Bacata, mi río. Salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que